buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy nos encontramos en Cielo Talk en el marco del 5º Congreso Internacional de Estrategia Legal, que va a ser celebrado el próximo 30 y 31 de octubre en el Westin Punta Cana Resort, con el tema Estrategia Legal, el cumplimiento empresarial y el rol de la tecnología en el mundo actual. Así que los esperamos a todos ustedes. Como parte de esta actividad académica y profesional, el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los ejes claves del Congreso, y lo vamos a hablar de manera especial para uno de los sectores más importantes en el desarrollo de una economía, el sector educativo. El día de hoy el tema es el rol de las tecnologías autónomas en el sector educativo, impacto social y económico, y tenemos el señor Antonio Caparrós, que es una persona para nosotros muy especial. Muchísimas gracias, señor Caparrós, por el tiempo. Un placer. Gracias por tenerme aquí como invitado, por arriesgarse. Por arriesgar, no, para nada. Para nosotros siempre es un placer estar y usted siempre está activo con nosotros, así que más faltara que esta vez no lo invitaran. Bien, para iniciar, vamos un pequeño perfil de la gran experiencia del señor Caparrós. El señor Caparrós es director ejecutivo de Inicia Educación. Antonio es ingeniero industrial egresado de Pucamaima. Posee un MBA de INCADE y un curso de posgrado de Harvard Business School, con experiencia en sectores claves como operaciones industriales, consultoría estratégica y por supuesto que el sector educativo. Es un apasionado al impacto transformador de la educación de nuestro país. Por ende, de 2010 lidera este proyecto e impulsando iniciativas innovadoras para fortalecer y transformar el sistema educativo. El término innovador aquí es clave, por eso también es la razón por la invitación del señor Caparrós, porque tanto los proyectos que lleva Inicia Educación son proyectos innovadores. Y por aquí que vamos a comenzar con la primera pregunta, antes de entrar en materia. ¿Qué es Inicia Educación? Bueno, qué bueno que empezamos así por el principio, ¿verdad? Para poder aclarar desde dónde partir mi posición o cualquier aseveración que vaya a hacer. Lo primero es que en ese resumen que tú hiciste, yo creo que queda muy claro sobre mí, que yo ni soy experto en inteligencia artificial, ni soy experto en educación. Yo simplemente soy un ingeniero industrial que se ha dedicado los últimos 15 años en este hermoso proyecto a tratar de buscar soluciones a la mejora del sistema educativo. Y por suerte formo parte de un equipo maravilloso de gente súper comprometida, resiliente, que estamos metidos en esto que hacemos. Y para responder tu pregunta, Inicia Educación Managers, que es específicamente el nombre de la firma de la cual soy socio, es un gestor especializado en el sector educativo en el norte de Latinoamérica, en la región de NOLA, con inversiones de largo plazo y que buscamos que generen un alto impacto y valor para nuestros inversionistas. Desde el 2010, junto a Inicia Educación, hemos consolidado una trayectoria, diría que robusta y comprobada, de asesoramiento, de inversión y de gestión de activos educativos privados distintivos y referentes en su segmento y de proyectos de alto valor que impactan el sistema público educativo dominicano. Entendemos que como socio estratégico aportamos experiencia en esa gestión y mejores prácticas y hemos acumulado en este tiempo, vamos a decir, por muchos procesos de investigación, relacionamiento, los mismos procesos de inversión que hemos hecho y la gestión de instituciones educativas y proyectos, pues esa acumulación nos permite cada día pues tomar mejores decisiones o por lo menos decisiones nuevas y no cometer los errores que cometíamos en el pasado. Y desde esa postura pues tenemos una visión no solamente del sistema educativo privado, sino también de la realidad de nuestro sistema educativo público, que si no lo mejoramos, pues entonces flaco favor nos hacemos, porque el sistema público dominicano es el 80% del sistema educativo, así que todos tenemos una responsabilidad enorme
para que cada día sirva mejor a la sociedad. Así es. Y ahora que estamos hablando tanto del sistema sector privado y como el público, ¿cómo está viendo Inicia Educación el uso de la inteligencia artificial en el sector educativo nacional? Bueno, primero te respondo así bien genérico. Yo creo que, y obviamente con el disclosure que hice al principio, no soy un experto en inteligencia artificial y en tecnología, pero yo creo que esta tecnología lo va a cambiar todo y sin duda el sistema educativo ya está siendo impactado de múltiples maneras y en los diferentes segmentos, en lo público, en lo privado, en educación inicial, en educación superior. Nosotros vemos esto como en varias capas. Vemos una capa o dimensión que es así como más genérica, ¿verdad? Que es la posibilidad de agregar de manera cada vez más eficiente datos, de estudiarlo, de entender patrones, de proyectar, y eso ayuda a tomar cada vez mejores decisiones. También lo vemos en otra dimensión, más cercana a las instituciones educativas, al aula, a los estudiantes, a los profesores. Esa dimensión es la de los procesos de aprendizaje. Y después lo vemos en otra dimensión, que es una gran pregunta, que por ejemplo yo tengo hijos adolescentes que yo digo, bueno, ¿qué van a estudiar? O sea, ¿cómo deben cambiar los currículums? Esa es otra dimensión totalmente distinta, que tú dices, bueno, con esta realidad donde nosotros los seres humanos, los profesionales, vamos a tener una extensión cada vez más natural, más eficiente, que nos va a ayudar a hacer más cosas y de mejor manera, bueno, ¿cómo debemos formarnos para hacer el mejor uso de esto? Entonces, esas son como esas tres grandes capas. Y después, esos son como capas en un eje, en otro eje, como en tiempo, en madurez. Ahí lo hemos definido como el SAT. Jugamos mucho con las palabras, que era SAT, ¿verdad? Que era, primero es la S es de simplificar, la A es de aumentar y la T es de transformar. Entonces, la primera S es como esa primera ola que nosotros entendemos que estamos viviendo ahora mismo sin duda en el sistema educativo, donde lo primero que estamos logrando hacer son conseguir ahorros de tiempo, porque estas herramientas te simplifican, como dice ¿verdad? Como resume ese primer bloque, esa primera ola de palabras, procesos, ahorros en costos económicos, ahorros en dinero, porque puedes producir contenido o hacer llegar cosas de manera más económica. Hay un aumento en la velocidad del delivery, de la respuesta. Eso está todo en ese proceso de simplificación y también te ayuda a ser más preciso. Entonces, en esa S de simplificar, esa es la primera ola en la que nosotros entendemos que estamos la mayoría. Después hablaba de la A, que es la A de aumentar. Ahí ya van a venir otro tipo de mejoras. Mejoras ya, como dice la palabra, aumentadas. Entonces uno se imagina con estos lentes, estas gafas nuevas, pues sin duda, ponte tú laboratorios virtuales donde tú puedas operar y tocar cosas, lo digo para un tema, por ejemplo, de educación técnica o de bioanálisis, y tú vas a poder repetir procedimientos, asegurar destrezas, validar cualificaciones de manera mucho más oportuna en esa ola de aumentar, porque van a haber tecnologías que te van a permitir hacerlo y certificarlo. Y te va a poder acercar a realidades que quizás son más abstractas cuando las estás enseñando y que esto te permite tenerlo mucho más cerca de ti. Y después está la T, que es la de transformar,
que esa coincide un poco con lo que hablaba hace un rato, que es un tema ya de cómo esto va a transformar el mismo comportamiento de los actores en el sistema educativo. Va a transformar las expectativas con las cuales los ciudadanos se acercan al sistema educativo en busca de mejorar su perfil, de aprender algo. Entonces, esa transformación me arriesgo un poco menos a decir de qué se puede tratar, porque para mí es un tema de tiempo y no sé cómo se ve, pero sin duda van a haber cambios curriculares, ya lo estamos viendo, es decir, en el mismo Instituto MG, en Barna, en el TEP, por hablar de instituciones súper distintivas, cercanas a nuestro ecosistema. Hace tiempo estamos teniendo discusiones curriculares de decir, bueno, y esto vale la pena seguir enseñándolo así. Entonces van a haber Ujú. transformaciones, yo creo que de la base, importantes. Bueno, yo escuchándolo hablar, yo veo que hay toda una estructura, toda una planificación estratégica, todo, o sea, tiene meta, tiene planes, es decir, que hay proyectos concretos. Entonces, cuéntanos un poquito de algunos proyectos concretos o casos concretos que estén utilizando la herramienta artificial para el desarrollo del sector educativo. Sí, es correcto, Ángela. Nosotros desde hace como un año y medio hicimos un ejercicio casi que filosófico, ¿verdad? Uno tratar de pensar y hicimos una gran matriz donde por un lado entran los distintos actores del sistema educativo, de la comunidad educativa, los estudiantes, los docentes, los directivos, las familias, la comunidad, Okay. los gestores o tomadores de decisiones, y por otro lado de la matriz tú tienes, bueno, primera infancia, educación inicial, primer ciclo de primaria, segundo ciclo, primer ciclo de secundaria, segundo ciclo, educación técnica, educación superior, y empezamos a hacer cruces. Y en cada punto de cruce empezamos a detectar cosas que ya estaban ocurriendo a nivel global, tendencias y oportunidades. Entonces, sí, hay miles de iniciativas que, imagínate, de un año y medio para acá, eh, ChatGPT ha lanzado 4 o 5 versiones, ni hablar de Gemini, Grok, NotebookLM, yo que sé, hay múltiples herramientas a disposición de los usuarios, pero hay muchas más que uno no ve con las cuales se están trabajando. Entonces, a nivel global hay miles de iniciativas en el sistema educativo. Por mencionarte una, que quizás es muy conocida y que yo entiendo que está funcionando súper bien, es la evolución que hizo Khan Academy, que es una herramienta muy utilizada en el ámbito escolar. Eh, Al principio muy utilizada solamente en Estados Unidos, pero cada vez más utilizada en muchos otros países la utilizamos. Con el mismo tema de inteligencia artificial han podido, o sea, la traducción que antes para ellos era un problema, ya con inteligencia artificial ya de repente eh, un plan, algo que esa gente de Khan Academy, Ujú. que grababan sus videos súper buenos y todo curricularmente amarrado, todo en inglés, el proceso de traducción era lentísimo. De hecho, nosotros en una compañía que tenemos que se llama Cuepa, hace como 9 años trabajamos en un proyecto traduciéndole, que los docentes nuestros traducían los videos y las herramientas de Khan Academy para ponerla a disposición de Latinoamérica. Oh, qué Y, bien. y, y ya hoy en día, imagínate, ya no necesitas hacer esa Claro, traducción con un docente experto de matemática que sepa traducir de inglés a español, o sea, es ya es automático simultáneo, por en supuesto. todos los idiomas. Entonces, esta gente generó un tutor virtual que tienen funcionando hace bastantes años y que, o sea, cuando digo bastante, son 3 años desde que crearon el concepto y han venido curándolo en su fase beta, que lo vinimos utilizando y ya está abierto al público, que se llama Canamigo, y Canamigo funciona súper bien. Y es un tutor que acompaña a los jóvenes y que además tiene mecanismos de seguridad, es decir, no le da la respuesta al estudiante, lo guía, tiene una serie de premisas éticas en el trato, y demás, que lo hace también muy seguro en su interacción con menores.
y eso es algo internacional que está funcionando súper bien en el ámbito escolar. Pero por darte ejemplos más cercanos, ¿verdad? Sí, sí, claro. Más latinos y cercanos a nuestro ecosistema. En esos cruces, esta misma compañía que menciono, que se llama Cuepa, que es una institución maravillosa, tiene base en Colombia y está en esa convergencia del uso de la tecnología con la educación. Tiene como tres grandes bloques de productos, un bachillerato virtual, eh, un instituto de educación técnica y una universidad, todo virtual. Eh, y los ratios de retención, desde que se empezaron a crear agentes virtuales que ofrecen un acompañamiento de alertas tempranas a cada uno de los estudiantes, han aumentado de manera enorme. Es decir, CUEPA posiblemente tenga el doble de la retención que la siguiente institución de educación virtual en la región. Y es producto del uso de la inteligencia artificial, obviamente adaptado a sus estudiantes, adaptado a la cultura, pero le permite un acompañamiento y una guía de estudiantes que están vamos a decir, en una franja socioeconómica de más vulnerabilidad, donde la deserción es más alta y en educación virtual mucho más alta todavía, y ellos han logrado con herramientas pues acompañar y con esas alertas que la institución sea cada día más exitosa en lograr graduar y que sus estudiantes aprendan. Y en esa parte de aprendizaje, por ejemplo, ellos tienen, por mencionarte, 3 herramientas, una que se llama Conversemos, y es una herramienta súper útil para los profesores, es una especie de app que tienen los estudiantes y el estudiante abre, le da clic y, y entonces la profesora Belkis tiene 40 estudiantes y la estudiante Ángela le da conversemos y imagínate que el tema sobre el cual Ángela tiene que reportarle a su profesora Belkis sea sobre la inflación. Entonces, tú decidiste en vez de entregar un trabajo, lo que sea, tener una conversación con Conversemos. Interesante. Y tu conversación quizá dura 3, 5 minutos. Y en esos 3, 5 minutos Conversemos te va a ir poniendo temas de la vida, o sea, inteligencia artificial que te dice, oh, hola Ángela, ¿cómo estás? No sé cuánto. ¿Fuiste al supermercado últimamente? Sí, ¿viste los precios? No sé cuánto. Y te entablas una conversación que él te lleva y él De consigue la en vida 5 minutos cotidiana. de la vida cotidiana, pero te va haciendo preguntas, te va llevando y va validando si tú dominas, si tú tienes un dominio del concepto de la inflación. Y como va grabando, tiene una rúbrica detrás que le reporta a la profesora Belkis, mira, sin duda Ángela domina el concepto de la Excelente. inflación y te lo aseguro, ¿por qué? Porque en esta aseveración que ella hizo, ella logró comparar que la leche subió aquí y allá e hizo referencia a esto y aquello. Es decir, y es como un asistente que captura esa conversación, lo lleva a una rúbrica, le reporta a la profe, le hace y se devuelve. Entonces, eso es algo que está Bastante, abriendo bastante atractivo claro, el, claro, verdad que sí. pero es Porque una al herramienta mismo que tiempo no se ve como que estoy, o sea, la carga de estudio, sino como alguna interacción orgánica que va a hacer realmente que el estudiante entre a campo, porque esa es la realidad, o sea, educar para que el estudiante no solamente se defienda en nuestras aulas, sino en el campo, en la vida real. totalmente. Ya ahí diste en el clavo. Entonces, y así como esa herramienta, hay otras herramientas que Cuepa ha construido para los estudiantes. Una que se llama QuizMe, que como dice el nombre, de alguna manera es un espacio para tú autogenerarte preguntas antes de ir a un examen, muy específicas de la materia que estás tomando. Otra que se llama Feedback, y entonces en esa tú subes una presentación que tú estés haciendo oralmente o demás, y tienes una especie de profesor virtual que te escucha y te dice, óyeme, Antonio, mira, estás utilizando mucha muletilla, estás repitiendo mucho esta palabra, estás dando muchas vueltas para explicar este tema de qué está haciendo Cuepa, es posible que la gente se aburra, tienes que cambiar antes de té. Entonces te da algunas recomendaciones basado obviamente en mejores prácticas de presentación, de esto y de aquello, y el estudiante tiene la oportunidad de tener una primera ronda de interacción y entonces ese profesor se multiplica porque eh, eh, pudo modular
y ecualizar su herramienta y le está dando un servicio ampliado a sus estudiantes con el uso Claro. de esa herramienta. Excelente, Otro ejemplo excelente. puntual, te quiero mencionar otro ejemplo, si tengo tiempo Claro, todavía en claro, esta claro pregunta. que sí. Mira, hay un ejemplo también que yo creo que va a ser muy importante para el sistema público, y este es un piloto que estamos corriendo ahora en escuelas del sistema público, obviamente bajo el marco del acuerdo que tenemos en Fundación Inicia Educación con el MINER. Y son escuelas de un proyecto que se llama FARO, que gestiona el Instituto 512, y este proyecto lo lidera una compañía que se llama Mentu, y es una Ujú. compañía que está especializada en el uso de inteligencia artificial en educación. Y entonces han creado un asistente de profesor que se llama Lucero. Entonces, Lucero es este asistente para los profesores, las profesoras dominicanas del sistema educativo escolar. Y Lucero está entrenada, tiene 4 años, 4 meses entrenándose, perdón, con todo el currículum dominicano, con todas las mejores prácticas de planificación en aula, en todas las materias, en diferentes contextos, si es una escuela urbana, semiurbana, rural, si es multigrado, con los diferentes tipos de recursos que tienen, con toda la carga de libros y literaturas aceptados por el Ministerio de Educación para ser usados en aula. Y Lucero se ha convertido, o es hoy en día, una asistente de planificación para los profesores. Entonces, la profesora Belkis de nuevo puede entrar y decir, Lucero, pasado mañana tengo una clase de sociales, de 4º grado. Quiero hablar del periodo de las devastaciones. Tengo 40 estudiantes. De los 40 estudiantes hay 10 que son neurodivergentes o 4 que tengo temas de atención. Los materiales que tengo a mano son estos. Tengo solamente 40 minutos. Me encantaría poder hacer una actividad en grupo. Tú le vas dando, se lo puedes dictar o se lo puedes escribir, y Lucero va a tomar toda la información que la profesora Belkis le está dando, y en base a todo el marco regulatorio de planificación del ministerio, le va a generar una planificación minuto a minuto de qué hacer. Si la profesora además tiene datos específicos de sus estudiantes, porque los conoce, los puede cargar, que si estos son Claro. mis estudiantes, estas son las edades, tantos niños, tantas niñas, hemos dado esto previamente, aquello. Mientras más información le provea a su asistente, más asertiva va a ser la respuesta. Pero eso, ¿en qué se traduce eso? Se traduce en una planificación que es obligatoria para el docente de la escuela dominicana hacerla regulatoriamente, porque tiene que tenerla hecha, tiene que Claro. reportarla y entregarla a su directora para que sea entregada al distrito en un formato específico, y eso le quita a nuestros profesores el equivalente a 1 día y medio a la semana hacer esas planificaciones. Interesante, Entonces, el hecho sumamente de poder interesante. utilizar a Lucero le va a liberar a esa docente posiblemente los sábados completos, o muchas tardes o muchas noches. Entonces es un tema de tiempo enorme, de tiempo que esa profesora lo va a poder utilizar en su ámbito personal si lo quiere, o incluso a tener tiempo liberado para dedicarlo a lo que es más importante, que es tener esa cercanía que tú quieres tener con tus alumnos. Entonces, Lucero obviamente puede hacer planificación más específica por estudiante, la va a ayudar a generar pruebas, proyectos, tiene mecanismos de corrección de esas pruebas o proyectos cada vez más veloces. Lucero incluso, eh, la profesora puede grabar su clase, dejar su celular abierto y grabarse. Lucero tiene un mecanismo ya para quitar ruido del medio, detectar la voz de la profesora y que no entre en más nada, y toma el guión que siguió la profesora y después puedes compararlo con la planificación que dijiste que ibas a hacer. Y Lucero te puede retroalimentar. Entonces, Lucero se convierte en un tutor de la profesora. La profesora puede hablar con Lucero. Lucero, ¿cómo lo hice? Y Lucero le va a preguntar, profesora Belkis, ¿cómo se sintió? ¿Usted entendió que utilizó tal tiempo? Y Lucero va guardando en esa tutoría, en ese coaching con la profesora Belkis, el uso del tiempo, si dio Claro. tiempo para trabajo en equipo, si no lo dio, si su explicación fue clara a los estudiantes en la parte teórica o no, si la retroalimentación que le dio a los estudiantes fue o no adecuada.
lo graba y le va creando una bitácora personal a la profesora de mejoras, incluso de próximos pasos. ¿Qué te parece, profesora Belkis, si en la próxima clase, en vez de usted ser tan extensa, tomarse media hora para explicar la teoría, nos circunscribimos exclusivamente a los 10 minutos y utilizamos los otros 30 minutos de práctica en aula, a ver si los estudiantes se divierten más, ¿no? Y le va coachando y eso va generando pues un registro para la Claro. profesora, para su desarrollo, para su mejora. Y eso Tengo, ya es una realidad tengo, y está siendo utilizado. O tengo sea una que inquietud. Aparte del docente y el estudiante, ¿hay otros actores claves que intervienen en esa inteligencia artificial? sí, bueno, en este caso hay un acceso que tiene la dirección en ese proceso de coaching y de desarrollo, porque hay una parte personal que no se revela, pero hay una parte que la profesora Belkis puede darle. Estoy utilizando el mismo ejemplo porque tengo a doña Belkis aquí en la pantalla, ¿verdad? Y por personalizarlo. Y que tiene Eh, una pregunta eh, también, la rectora claro, acaba de y por levantar su hacerlo más mano. humano, pero entonces la profesora Belkis puede revelar algunas cosas de su coaching y otras no, pero eso le sirve. O sea, hay partes que pueden subir para que su coordinadora, su directora pueda utilizar esa evidencia para su proceso de desarrollo. Entonces la profesora Belkis Claro, puede decir, mira mi evidencia, entonces por eso es que yo me quiero inscribir en el diplomado de liderazgo del Instituto 512 o en el diplomado de matemáticas que están dando en INTEC o lo que fuera. Entonces, hay otro actor ahí. Hay otro acápite en la parte de corrección y demás, donde a la profesora y a la coordinación y a la dirección del colegio le permite mecanismos de interacción con la familia. Entonces, como tú le vas dando seguimiento a los estudiantes y vas subiendo la rúbrica, los aprendizajes y demás, Lucero le puede armar portafolios a los estudiantes y le puede sugerir momentos de comunicación a la dirección, a la coordinación, a los docentes con los padres. Entonces, pues yo tengo la estudiante Mónica que le fue mal en el primer examen, tú reportaste o no puso atención o no fue parte de ningún grupo en el siguiente ejercicio y demás, va tomando esas alertas y dice, oye, te sugiero que haya un momento de comunicación con la familia para ver qué tipo de interesantísimo. intervención podemos hacer, familia, escuela, para que Mónica esté más concentrada en clase. ¿Será que está pasando algo en la Excelente. casa? Entonces te ayuda a detonar alguna conversación de otro tipo porque al final los profesores son los adultos responsables en el aula y no tienen que velar solamente por un tema académico curricular, sino que primero tienen que velar por el desarrollo y la seguridad de los niños. Entonces, esos mecanismos están ahí instalados también para comunicarse con la familia. Excelente, doña Belkis, usted tiene la mano Sí, yo levantada. tengo varias preguntas, Antonio. Primero, ¿qué tiempo hace que lo están implementando? No, Lucero Eh, empezó en este año escolar, este año escolar, o sea que tiene un mes, dos un meses, mes, un mes, un sí. mes. La segunda pregunta, ¿qué tiempo de preparación para los docentes les tomó para el uso de Lucero? Sí, bueno, nos tomamos le diría que un mes de interacción. Ellos empezaron a utilizar Lucero desde el día uno, o sea, desde la primera sesión de 4 horas entendieron las primeras herramientas que Lucero coloca a su disposición y en este mes y pico de interacción uno puede ver el nivel de tracción y de profundidad y cómo van cada vez utilizándolo más y está siendo más eficiente. Esto es un tema de uso, de uso Claro, y de, Lo y vaya de todo. meterlo en tu práctica diaria, ¿verdad? De incorporarlo. claro. La otra pregunta sería, ¿solamente en cuántos locales educativos se está utilizando? ¿Es abierto o está limitado a algunos específicos? Sí, ahora lo hicimos cerrado en una primera ola. Hay 25 centros que son los primeros 25 centros de tratamiento, donde dentro hay cerca de, creo que 230 docentes, casi 300 entre docentes y directores que están utilizándolos. Sí. Eh,
Y las escuelas fueron elegidas también con aleatoriedad para poder tener un registro de cómo se comporta esto en una escuela multigrado rural, que hay Ok. unas cuantas, o sea, Excelente. de distintas características. O Sí, sea que yo me imagino que al final del primer año habrá una investigación, una evaluación de cómo funcionó. Entonces, Impacto. nos gustaría desde ahora invitarte para cuando eso esté, que vengas también a contarnos cómo fue la experiencia, porque yo creo que es claro una que sí. experiencia súper innovadora y el sueño sería que no solamente lo utilicen esos 25 centros docentes, sino que pueda Sí, llegar a más, no, porque no, el plan, va a marcar la diferencia definitivamente del egresado de esos centros, del egresado de los otros. Entonces ahí habría que ver ese gap, cómo se va a manejar definitivamente, sí. Porque Claro. definitivamente van a ser diferentes, sí, los egresados. Yo los sí, felicito, sí, porque la verdad que es un proyecto Un súper proyecto interesante. sumamente interesante. Pero sí, por favor, ya anote que tiene que venir a contarnos los resultados de ese primer año de Lucero, que además tiene un nombre que encantador también. No le pudieron Sí. poner mejor nombre. Así que felicidades también al que se le ocurrió el nombre. Sí. qué bueno, qué Sí, bueno, qué voy a bueno. abrir tiempo para continuar las preguntas a una pregunta, a una mano que ve, bueno, son dos. Mónica, Stephanie o que veo otra persona. Pero Y vamos Luis a hacer Eduardo algo. Aquino. Y Vamos a Luis hacer Eduardo algo. Aquino. Vamos a dejar esa Primero pregunta de estaba Stephanie, último. estaba Stephanie, después yo y después Luis Eduardo Aquino, como en el orden que tú entiendas. Si las preguntitas son de Lucero, vamos a dejarla de último para No, seguir no, con. no, no son de Lucero. Ah, no son de Lucero, pues vamos a un tiempecito, porque hay unas preguntas que queremos completar con el programa, pero tenemos un tiempo para las preguntas en público. Perfecto. Yes. Para Perfecto. así Entonces, tocar el tema que no se nos puede quedar, el tema del eje de Ciel. Nosotros queremos saber con su experiencia como director de Inicia y trabajando en estos proyectos y trabajando, o sea, de cerca con productos de inteligencia artificial, ¿cuáles entiende usted que son los desafíos regulatorios, así como las oportunidades en el marco legal para que este tipo de herramientas cumplan su objetivo? Y ahí mismo, también cuál es el impacto económico, tanto directo como indirecto, para que también este tipo de herramientas se adopten como lucero a mejorar el capital humano de la República Dominicana, que es esencial para ese desarrollo que tantos necesitamos o deseamos como nación. Sí, voy a empezar primero por lo económico, para Exacto. después irnos a una parte que entiendo donde sin duda en Ciel tendremos más luces, ¿verdad que sí? Y en OMG me podrán guiar un poquito mejor que todos estos aspectos regulatorios y legales. Pero la parte económica, como te dije, en esta primera fase está la posibilidad de generar muchos ahorros, es decir, en nuestras pruebas y lo que se está demostrando de momento en el piloto, se podrían conseguir ahorros mínimos eh, de tiempo de planificación de los docentes, de, de más de un 50% del tiempo que ellos le dedicaban anteriormente a ese proceso. O sea, como mínimo se va a recortar por la mitad el proceso de planificación, como mínimo, como mínimo, Exacto. como mínimo. De hecho, nuestra estimación es que les cueste un 30% lo que les costaba antes hacerlo, como mucho. O sea, que aspiramos a que el ahorro sea de un 70% de su tiempo en todos esos procesos de planificación, corrección. Y eso es un impacto importantísimo desde el punto de Claro. vista económico. Imagínate también económico, costos de materiales. Yo les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una herramienta que se llama IQ, iq.edu.do, donde todos los años cerca de 40, 50 mil estudiantes de último grado, de sexto de secundaria, entran a prepararse para las pruebas nacionales. A nosotros nos costaba un montón de recursos económicos generar todos los años nuevos ítems con la misma forma con la que se generan las pruebas nacionales para que los ítems no se repitan. eh, eh, y, y eso, el costo de operación de IQ ahora mismo se está reduciendo dramáticamente, porque antes yo tenía que contratar
decenas de profesores por áreas que hicieran esos ítems, que los validaran, que los escribieran, adaptados al contexto dominicano. Ahora ya no necesito, o sea, ya no tenemos 50 profesores. Ahora tenemos 15 profesores, 20 profesores, y cada profesor con una plataforma de generación de ítems adaptados, entonces son mucho más rápidos, nos cuesta mucho menos, generamos mucho más ítems validados, entonces es un ahorro en costo enorme para una herramienta como IQ que nosotros proveemos de manera gratuita. Entonces, lo que más me importa a mí es primero que sea efectiva y después que me cueste lo menos posible para poder seguir ofreciéndola de manera gratuita a la sociedad. Entonces, ese es un impacto, ponte tú, de esto, que yo creo que en esa primera ola que yo te decía, de simplificar, sin duda se va a ver eso. La parte regulatoria, yo creo que estamos en muchas zonas grises, muchísimas. De nuevo, te pongo ejemplos súper concretos. Nosotros tenemos profesores que han firmado, obviamente, todas las aprobaciones y demás, pero profesores que se han grabado 360, que han grabado su voz, que después se genera un guión y con ese avatar del profesor, porque no lo puedo llamar de otra manera, pero es el profesor virtualizado, con su voz virtualizada, se genera un guión escrito que él valida y yo puedo generar N cantidad de cursos virtuales que se pueden ofrecer de manera asincrónica o sincrónica con los profes. ¿Dónde cae eso? Bueno, ahí sin duda hay un tema regulatorio importantísimo. La corrección de pruebas, los tutores virtuales que se están ofreciendo. Bueno, ¿cuál es el nivel de disclosure que se está ofreciendo? Es decir, si mi hijo está siendo atendido por un tutor virtual, ¿qué responsabilidad tiene el centro educativo? Es decir, hay muchas zonas y que yo creo que todo el marco regulatorio va a tener que ser lo suficientemente empático y cercano para acompañar sin estrangular. Porque yo creo que si uno estrangula muy rápido, pues entonces hay innovaciones que no se dan. Entonces, con mucha prudencia va a haber que ir guiando y creando un marco regulatorio que lo primero que haga sea que proteja, obviamente, a los menores de edad, a todo este esquema, pero que al final genere un marco que permita seguir evolucionando, generando eficiencias, pero que sin duda regule. Todo esto que te estoy diciendo son, tú cuando estás con Conversemos, yo te estoy grabando y estoy generando un texto de lo que tú dices y tengo data tuya, pero de cada conversación. Entonces, sí, hay un tema de protección de datos. Claro, hay un montón de aspectos que se intensifican con el uso de estas herramientas, que va a ser súper interesante ver cómo el marco legal ayuda a que se cumplan los objetivos con la prudencia adecuada. Sí, y pese que ya hay propuestas en campo para regularizar la normativa, la inteligencia artificial, la realidad es que tenemos, como ya muchos países en América Latina, de que hace México, que Argentina, que Brasil, tenemos que ir para allá, porque es una realidad, ya la inteligencia artificial debe ser una realidad, esa actualización de normativa. Y en términos también económicos, para mí, usted no lo mencionó, pero para mí ese proyecto sin duda alguna va a reducir la brecha digital entre los estudiantes de recursos, o sea, de bajos recursos o más vulnerables, que se puede encontrar un byte a estudiantes que se encuentran en zonas más urbanas, porque hoy en día todo el mundo tiene un celular, pero todo el mundo no tiene la posibilidad de la educación, y entiendo que este tipo de proyectos, o sea, va a reducir esa brecha grandemente. Me voy con la última pregunta del programa para entrar a la pregunta del público. Ángela, yo quería antes de tu pregunta, yo quiero diferir de que se reduce la brecha. Yo creo que tenemos la oportunidad de subir más rápido la base, pero el acceso a la tecnología y las diferencias, siempre va a haber un grupo que va a tener una ventaja, y que esa brecha, como tú dices,
yo no sé qué tanto se va a cerrar. Lo que sí es cierto es que nosotros vamos a poder subir nuestros mínimos de manera más estandarizada, de manera más segura, más digna, y eso es importante. Claro. El tema de cierre de, o sea, no sé si me explico, quizás es cerrar la brecha contra el estándar que tenemos, pero no dentro de toda la población, porque siempre van a haber outliers, siempre va a haber una parte de la sociedad que tiene un acceso a la tecnología previo a la otra, que tiene más Claro, recursos, claro. que lo va a poder utilizar de otra manera. Y tampoco tú quieres que eso deje de ocurrir, porque si no, nos estaríamos yendo como al comunismo, ¿verdad? Como que tú quieres igualar hacia abajo. Tú quieres No, no estoy diciendo eso, yo soy economista. claro, Y tú quieres que la sociedad, tú quieres que la sociedad siga empujando. Ahora, tú quieres que Claro, que la base no se quede donde está, sino que suba mucho más, exacto, sí, que den más acceso y más eficiente. O sea que, sí, totalmente. mayor acceso, ese era el término realmente correcto. Pero para que esto no, este tipo, por ejemplo, de proyectos, y ahí es que viene la última pregunta del programa, este tipo de proyectos, para que no se quede simplemente siendo o introduciendo esta herramienta tecnológica, también velando porque sean sostenibles y que tengan un efecto multiplicador en República Dominicana. ¿Qué políticas públicas usted entiende deberían promoverse para garantizar que este tipo de tecnología en el sector educativo sean inclusivas, hablando justamente de esto, de este tema de base, sean éticas, que es fundamental en términos de tecnologías autónomas, y sean sostenibles en el tiempo? Sí, wow. Yo te diría, más que decirte qué políticas públicas, quizá mencionar algunas características que deberían Okay. tener las políticas públicas, que quienes deben diseñarlas, o quienes debemos ayudar a diseñarlas o pensarlas, porque creo que toda la sociedad tenemos que estar involucrados en eso, deben contener. Claro, por supuesto. Una es que como tú bien mencionas, sean inclusivas, es decir, que no se quede nadie detrás, que realmente aseguremos que esa base suba, como característica que se busque, que se aumente sin duda el impacto y el alcance, que, que tenga elementos importantes de prudencia, eh, pero que nos permita ser flexibles, porque yo entiendo que vamos a navegar olas donde no vamos a tener, como quizá en otras ocasiones, referentes ya estandarizados en otros países, donde quizá nosotros digamos, vamos a asumir una política pública y mira, ya en Chile se hizo esto, en Uruguay se hizo aquello, en Finlandia se hizo. O sea, aquí yo creo que no vamos a tener referentes de probados con políticas públicas rodadas ya en inteligencia artificial, porque nos va a tocar a todos vivir o tener que sortear y surfear estas olas casi que de manera conjunta. Entonces yo creo que con mucha prudencia, siempre cuidando a lo más vulnerable, sin dejar que la tecnología tome decisiones por nosotros, pero yo creo que tenemos que ser lo suficientemente flexibles para que lo que quede nos permita realmente entrar en una fase de aceleración y de mayor productividad. Excelente. Pues con esa palabra clave, flexibilidad, paso a las personas que han levantado la mano. Voy en orden: Mónica Melo, Luis Eduardo y Stephanie. Si otra persona tiene alguna preguntita, al señor Enrique. Perfecto, Mónica. Gracias, Ángela. Y gracias, Antonio. Sabes que quiero hacerte ahora la pregunta desde, obviamente, desde la óptica académica, pero pensando un poquito más, tal vez en los estudiantes. Sabes que gran parte del tema con las tecnologías ha sido siempre una parte de miedo al impacto ya en cuanto al aprendizaje. Y eso es la historia de la humanidad. O sea, la gente no se acuerda o no sabe que el filósofo Sócrates se opuso a la escritura porque decía que eso iba a debilitar la memoria, el pensamiento crítico, y eso era
la tecnología básica que ahora damos por sentado. Entonces, desde esa perspectiva, porque ahora hay muchos temores similares, ¿cómo tú crees que las instituciones educativas deben gestionar ese desafío donde puedan equilibrar la eficiencia económica que hablabas, que entiendo que es, o sea, con los números que dijiste, incuestionable, y obviamente la innovación tecnológica para preservar el aprendizaje, como tú decías, ampliar la base, pero ¿cómo podemos armonizar también que se logre perseverar o preservar o seguir difundiendo un poco ese pensamiento crítico, la formación humana, esa parte de formación reflectiva, redacción de los estudiantes que a veces tememos o a veces hasta vemos en las aulas, que se va perdiendo por quizá un uso excesivo de las tecnologías? Y te la junto, ya que nos acompaña Tania, que ven ahí, si ves, porque de mi punto de vista lo hay, pero tú tienes números mejores o más directos que yo, si hay algún impacto también económico en adoptar estas tecnologías en la parte de educación técnica, si esto le crea alguna competencia para estos profesionales, si le vamos a otorgar, si iniciamos también en la educación técnica, que sé que también tienes conocimiento de esa parte, alguna ventaja competitiva a estos estudiantes. Gracias, Mónica. Mira, yo creo que, o sea, yo lo veo como dos cosas en dos espacios distintos. Uno es el uso de la tecnología como un aparato, como un elemento que puede ser un distractor, si no tiene una intencionalidad en el aula, sea en una escuela o en una universidad o lo que sea. Entonces, yo sí creo que restringir tenerlo en la mano sin un objetivo, yo creo que eso es bueno, ¿verdad? O sea, porque si no se genera como una especie de adicción y de falta de atención en el tema. Pero dicho eso, si hay un proyecto que debe hacerse, donde se tiene que utilizar un celular para medir una distancia o para hacer una búsqueda en línea o para mejorar un escrito con inteligencia artificial que hiciste o para grabarte o lo que sea, pues maravilloso, es una herramienta más como una cartulina, como cualquier otro elemento que vayas a utilizar para enriquecer el aula. Y después, por otro lado, está el tema de la inteligencia artificial. Entonces, yo sí creo que obviamente con toda la prudencia que esto requiere, pero yo sí creo que los jóvenes, y ahí es donde las escuelas están un poquito más luchando cómo hacerlo de manera correcta, cómo le enseñas a utilizar estas herramientas de manera adecuada a los estudiantes para su beneficio. No para que plagien, pero oye, si tú tienes acceso a Perplexity pero si tú tienes acceso a Perplexity para hacer una mejor búsqueda de un tema académico en el que tú estás investigando, ¿por qué no lo vas a utilizar? Si tú hiciste una investigación y hallaste 4 o 5 libros diferentes de algún tipo de teoría, lo que fuera, ¿por qué no lo vas a meter en NotebookLM para que te ayude a hacer un mapa mental, para que te ayude a hacer una guía de estudio? O sea, ¿por qué no? O sea, porque es una herramienta. Pasa lo mismo cuando te decían, no puedo utilizar la calculadora. Yo recuerdo, yo estudié y nosotros graficábamos como ingenieros, graficábamos a mano. Y yo saliendo de la escuela de ingeniería ya aparecían las calculadoras, las HP, que te hacían los gráficos ahí. Al principio los profesores se oponían a que tú, sí. claro, porque tú metías la ecuación y te salía hecha, entonces ya yo no tenía que saber hacerla, si ya la copiaba, pero es una realidad que esto te hace la gráfica. Ahora, ¿qué debe venir primero? Entonces yo creo que esto nos llama de alguna manera a que la base es la base. Entonces, la lectoescritura,
el amor a la lectura, pensamiento crítico, el dominio lógico, matemático, base. Eso no lo va a quitar nada. No. Los fundamentos filosóficos, morales, de valores, estos grandes cosas, eso, toda esta tecnología viene y se va hasta allá arriba, pero los grandes pilares de nosotros como sociedad son esos. Entonces, todo esto lo que nos invita, por lo menos a nosotros estamos más cerca del ámbito de educación inicial, escolar, es a reforzar esa zapata. Esos pilares. Porque una buena zapata va a poder utilizar cualquier tecnología que venga, sin importar la versión. Entonces, yo creo que ese es el ejercicio y en lo que uno debe enfocarse. Excelente. Stephanie. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, Muy bien. escuchamos. Hola Antonio, buenas noches. Primeramente, darte las gracias de nuevo por tu valiosa participación y la gran información que vienes a compartirnos. Mi pregunta va bastante dirigida a los proyectos que mencionabas, tanto de Colombia como en particular el proyecto Lucero. Hiciste mucha alusión al tema de que la información que nutre esa herramienta es muy particular a República Dominicana y el marco regulatorio y educativo que tiene República Dominicana. Entonces me surge la duda de saber si, por ejemplo, este tipo de proyectos podrá o no ser replicable en otras regiones y saber o entender también si Lucero es un proyecto, por ejemplo, único que se está conociendo por primera vez en República Dominicana y entender un poquito eso, o sea, qué tan necesario en lo que han visto hasta ahora es que este tipo de herramientas estén muy bien contextualizadas o si realmente en el futuro la podemos ver más generalizadas. Sí, muchas gracias, Stephanie, por lo que es valioso es tu pregunta, no mi intervención, ¿no? Mira, el caso de Lucero, óyeme, tú te puedes meter en ChatGPT y hacerle el mismo prompt. Yo soy la profesora Belkis, tengo 40 estudiantes de cuarto grado de primaria de República Dominicana, voy a dar una clase y tú le puedes botar eso a ChatGPT o a Gemini o a Grok y ellos te van a dar una planificación que se va a ver súper bien. Ahora, lo especial que tiene Lucero es lo que tú comentaste. Lucero no busca o alucina por allá afuera. Lucero está precargada con el currículum nacional, con las competencias nacionales, con los libros nacionales, con las mejores prácticas adoptadas según el perfil de estudiante que queremos que salga del sistema educativo. Por lo tanto, la planificación y las recomendaciones van a ser específicamente para el ámbito educativo, escolar, dominicano. Y eso, otras herramientas, de momento, de manera específica, no lo pueden hacer. Entonces, de alguna manera, la finura es como un sastre. Todos podemos ir a comprar la tela y todo lo podemos coser en la casa, pero cuando te lo hacen a la medida, pues te queda mucho mejor el traje. Entonces, eso de alguna manera es el trabajo artesanal que hizo Mentu en la configuración de nuestra asistente Lucero para docentes dominicanos. Esto es replicable totalmente. Tú puedes, ese ejercicio que hizo Mentu en República Dominicana, que se llama Lucero, en el caso de Colombia, Mentu tiene una que se llama Shaya. Y Shaya está entrenada de la misma manera, pero para Colombia. ¿Okay? Y le da respuesta a profesores colombianos, en idioma colombiano, con contexto colombiano, con currículum colombiano, con el perfil de estudiante que el sistema educativo colombiano quiere que salga. Entonces, son planificaciones y la asistencia que le ofrece a los docentes es bien particular por eso. Excelente. Vamos a darle la oportunidad al señor Enrique Fernández, por favor. Hola, buenas tardes, gracias, un éxito de presentación. Sí sería interesante y bonito ver qué otras, y esto es como una exhortación al conglomerado acá, en algunas otras instituciones con otras ofertas más distribuidas, ya se ha comenzado a experimentar con el uso de AIs, más tipo bots, tutores, acompañantes,
la compilación de las experiencias sería de mucho valor. En este momento, Antonio sabe que yo colaboro con el Dominico y ahí tenemos ya más de un año experimentando con una oferta de acompañamiento en algunas de las asignaturas. Es un modelo diferente, pero sí sería interesante ir compilando estos aprendizajes cruzados, sobre todo por la intervención que doña Belki nos mencionó, que la curva que lleva Lucero en el contexto dominicano todavía es relativamente corta, para ver qué se puede, we have to leapfrog, o sea, no podemos ir subiendo muy lentico en esta curva. Y nada, un poquito para fomentar esas investigaciones cruzadas en el horizonte nuestro dominicano. Gracias y excelente todo. Excelente, sí, esta curva de inteligencia artificial, más que curva de aprendizaje de carretera, porque tenemos que darle. Bien, vamos a cerrar, si no hay otra pregunta. Sí, perdón, Luis Eduardo tiene la mano levantada. Y la respuesta de Antonio, que no lo tenemos. Sí. Sí, digo, Luis no, creo, Eduardo. no respondí porque que entiendo que Enrique fue una Bueno, sí, fue una reflexión. Fue una reflexión. Fue una claro. reflexión, es súper válida. Yo creo que quizá en un escenario, en algunos espacios que tiene el Ministerio de Educación o en un escenario donde Enrique y yo tenemos alguna persona conocida como el IDEC, quizás escenario que tienen multiactores, uno pudiese generar algún tipo de proyecto donde se tributen todos estos ejercicios y pilotos que se están haciendo a nivel nacional y algunos que uno conozca, de manera que haya un aprendizaje, una polinización, ¿verdad? Por lo menos lo apunté así cuando hacías el comentario, Enrique, de aprender unos de otros y obviamente lo que más esté funcionando en un lado, asumirlo rápidamente y seguir tirando para adelante. O sea que nota tomada. Luis Eduardo tenía la mano levantada desde hace un ratito. Sí, sí, Ángela. claro, yo Sí. lo mencioné, claro, Luis Eduardo. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Antonio, muchas gracias por todas las ideas que has compartido. Entonces, que yo lo que quería era mencionar y preguntar también, por un tema que se conversó hace un momentito, el tema de la brecha. Yo tampoco creo que se cierran brechas. De hecho, y por ahí creo que utópico esto de cierre de brechas. Pero sí te quiero preguntar, ¿cómo entiendes entonces, tomando eso como premisa, de que se puede gestionar o se puede manejar, cómo se puede lidiar con, por un lado, tecnologías, ¿verdad?, avanzadas? Tú mencionaste Conversemos para los estudiantes, mencionaste Lucero, chulísima, interesantísima, pero entonces del otro lado tenemos una población, sea de facilitadores con Lucero, o de estudiantes con Conversemos, con un muy limitado acceso a dispositivos, con una conexión de internet que no es confiable, con tal vez ni siquiera con habilidades mínimas para poder utilizarlos o poder implementarlos. ¿Cómo gestionar eso ante esta realidad, Antonio? Sí, bueno, ahí yo creo que hay un tema también de la cobertura de esas herramientas tecnológicas y de los servicios tecnológicos en la población dominicana, que yo creo que ha aumentado significativamente. Es decir, entiendo que hay más dispositivos con líneas aprobadas de datos que personas en República Dominicana. Así es. Y yo creo que la cobertura a nivel nacional de número de escuelas con Wi-Fi, con dispositivos hábiles, con una base mínima, eso es algo que también ha ido aumentando después de la pandemia y algunos programas que han habido, eso ha continuado en aumento y cierto, o sea, siempre va a existir un grupo de personas que ojalá cada vez menos y que esto se convierta en un estándar, el acceso a datos, a poder conectarte, a poder navegar, sea cada vez más universal en nuestro país. Y eso lo que va a hacer es acercar este tipo de herramientas que a su vez, como decía, en esa base, por lo menos nos va a permitir que si hay docentes que están asignados en algún entorno y ese docente tiene muchos menos dominios de los necesarios para ser un buen docente técnico o con dominio en esa área, con herramientas de este tipo,
ahí se complementan, que hoy en día no lo tenemos. Entonces tú puedes tener a un asistente como Lucero o algunas herramientas como las que mencionaba Enrique, que te pueden ayudar a subir esa base, ya sea que le dé soporte al docente o ya sea que, como en el caso de Cami o con el caso de IQ o otras que hay disponibles, puedan ser de acceso directo del estudiante para resolver sus dudas, para engancharse. Hay muchos temas de gamificación que permiten que el estudiante esté más concentrado en la tarea académica y demás, que se van incorporando en estas herramientas. Pero al final la idea es subir esa base y estandarizarla, ¿verdad? Que no se quede nadie fuera. Y sí, como tú comentas, hay un tema de acceso a la tecnología y al servicio, pero bueno, yo creo que aquí hemos avanzado bastante en el país. Desconozco la data, sé que el Indotel hace poco hizo algún informe al respecto, y creo que todavía tenemos importantes debilidades ahí, pero creo que también hemos avanzado bastante y que cada día es más barato, entonces es cuestión de tiempo de que esa convergencia se dé. Bueno, sin más preámbulo, agradecerte, Antonio, por tu tiempo, por realmente hablarnos de la experiencia de Inicia Educación, de estos proyectos que sin duda alguna son bastante interesantes, de tocar un eje clave en CIEL, que es de las inteligencias autónomas, en este caso inteligencia artificial, en el sector educativo. Y ponerlo en contexto, o sea, es muy importante, todos que estamos, o la mayoría aquí que estamos en el sector educativo, pero que también el sector educativo tiene la gracia de ser un efecto spillover en los otros sectores económicos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y no quiero despedirme sin invitarlos nuevamente a CIEL 2025. Vamos a tener temas sumamente interesantes, 3 ejes fundamentales: inteligencias autónomas, compliance y realidad aumentada. Del tema de hoy vamos a tener un speaker, uno de los invitados especial, Daniel Sunsky, que es economista, bestseller, y va a tocar mucho estos temas de desarrollo económico y las oportunidades de empleo, que es sin duda como la segunda fase del sector educativo. Entonces, todos los speakers y toda la información están en las redes, y cualquiera de nosotros, Ángela, Mónica, Luis Eduardo, estamos aquí para que cualquier información que quiera saber sobre CIEL nos contacten también directamente. Así que muy buenas noches y nuevamente, Antonio, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Un placer haber estado. Feliz noche a todos. Gracias, igual.